Gloria a Jesús. Dios les bendiga, mis amados. Que la gracia, el favor y la misericordia de Dios sea con cada uno de nosotros. Mi esposo hoy hizo como un cambio técnico. Ustedes saben que estamos tratando un tema. El primer mes lo trató él, el segundo lo tratamos en los dos. Y ahora como que me toca un poquito a mí, aunque él ahorita viene a reforzarme, ¿verdad, mi amor? Qué bueno es estar aquí, qué bueno es dedicar este tiempo a buscar de Dios, a alabarle juntos, pero también venir con una actitud de recibir palabra de Dios. Siempre, siempre, hermano, acostúmbrese a eso, a que valga la pena el estar aquí en la casa de Dios. Y qué bueno es estar aquí. Hoy nos compete continuar el tema que hemos estado hablando desde el mes de febrero, lo que es la crianza efectiva. Y haciendo un pequeño recordatorio de lo que hablamos Fernando y yo en la vez pasada, si algo se quedó claro es que cuando necesito la corrección, y fue uno como de los temas principales de lo que se habló aquella vez, es que la corrección tiene que estar tiene que estar fundamentada en amor. Decíamos que no puedes comenzar a corregir si primero tú no has mostrado amor, si primero tú no has dado. Y vamos a ver a la luz bíblica algo que me gustó muchísimo y uno de los textos que leímos esa vez fue en el libro de Proverbios capítulo 13 verso 24 cuando habla de que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Es decir, que la corrección viene como consecuencia de tu amar primero. En la Nueva Traducción Viviente ese mismo texto lo dice de la siguiente manera: quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Y suena como raro la palabra que dice que estoy odiando a mis hijos en la medida en que no lo disciplino. Pero los que en verdad aman, o sea, que parece que hay un amor que no es verdadero, los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Es decir, que si amo a mi hijo, que si amo a la persona que Dios me ha dado la potestad sobre él de corregirlo, de disciplinarlo, tengo que saber que la palabra es una base bíblica que me dice, tú amas a tu hijo, debes entonces corregirlo. Y hemos hablado muchísimo de cómo el amor te da legalidad, autoridad, es hasta cierto punto, es la efectividad en la cual podemos recibir de nuestros hijos. Pero hoy vamos a hablar como un poquito diferente. Vamos a entrar en el tema de la corrección en un segundo plano, porque antes de llegar allá, yo quiero hacer una distinción de tres términos puntuales que son muy parecidos, pero que no, hasta cierto punto, no son lo mismo. Y cuando pienso en corrección, lo voy a leer textualmente del diccionario, dice que la corrección se refiere a rectificar o revertir un fallo o un error. Es decir, yo corrijo en la medida en que veo algo que no se hizo bien, en la medida en que vi un error, en la medida en que vi un fallo y me toca a mí hacer una corrección. Tiene que haber un hecho, una acción, algo que se hizo que no está correcto y tengo que corregirlo. ¿Cuál es la diferencia de la corrección entonces al segundo término? La disciplina. Y en la Real Academia dice que la disciplina establece normas de conductas para la convivencia y el respeto. Ustedes no han visto personas que le dicen, este muchachito sí es disciplinado, que educado, como que fue hasta cierto punto enseñado. Dice que la disciplina, el cumplimiento, es el cumplimiento como tal de esos deberes, seguimiento de normas, esa conducta a seguir que nos ayudan en lo que es el funcionamiento de la familia. Entonces, por un lado, estamos hablando de que la corrección, yo hago corrijo algo que se hizo mal. Yo tengo un cambio, se hizo un fallo y yo tengo que corregir. Por el otro lado, el segundo término que quiero aclarar de introducción es el tema de la disciplina, que es lo que hago, es la práctica, es esa norma de convivencias que de una u otra manera son formadas también en el hogar. Y el tercer término es la instrucción. Y dice que es un proceso mediante el cual una persona o un grupo de personas atraviesan un periodo de adquisición de conocimientos en un campo determinado. Es decir, que tengo por un lado la corrección, en otro lado tengo la disciplina, que es esa parte práctica, cómo hago, qué hago, cómo me manifiesto. Y por otro lado está la parte teórica, que es la instrucción. ¿Cuál es el punto donde muchas veces fallamos nosotros? Que queremos irnos directamente a corregir al muchacho.
y no se toma el tiempo para disciplinarlo y no se toma el tiempo para instruirlo. Y estudiando la palabra, preparando este verso, yo quise fundamentarme en algo que creo que todos, la mayoría de nosotros hemos escuchado, donde habla en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16, cómo el Señor a través de su palabra hace esto que tú y yo como padre tenemos que hacer. Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Atiendan bien cómo se maneja Dios con nosotros. La palabra nos enseña lo que es la verdad para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Cómo nosotros traspolar este texto que está hablando de la palabra de Dios, pero que hoy como padres nosotros podemos sacar de ello? Que primero, antes de llegar allá al tercer punto, que es la corrección, yo tengo que dedicar tiempo a la instrucción. Yo tengo que dedicar tiempo a enseñarle esos principios. Yo tengo que sacar un espacio donde mis hijos, yo me dedique el tiempo de instrucción. Primero la teoría, la parte de instrucción per se. Luego paso al cumplimiento, que es lo que llamamos la disciplina, cuando ya yo aplico eso que se me instruyó. Y por tercero, entonces viene la rectificación de la falta. Y la palabra me fascina porque dice que la palabra nos corrige, pero también la palabra nos enseña. Pero también la palabra me dice lo que está mal. Pero la palabra también es la que se encarga de orientarnos cómo nosotros traspolar eso a nuestros hijos. Y a medida que vayamos desarrollando este tema, yo quisiera que usted vaya internalizando hacia usted. ¿Será que yo me he dedicado solamente a decirle a mi hijo lo que está mal? ¿Será que yo me he dedicado solamente a la corrección y decir, no, esto está mal, y no dedico ese tiempecito tan vital, tan primordial en la vida de nuestros hijos para decirle, mi hijo, estos son así, así, así? Instrucción lleva una disciplina, un hijo, una hija que sea disciplinada, que cumpla lo que se le instruyó, y al final, claro que sí, que va a haber un momento donde tengo también que corregir, porque eso que se le instruyó no lo hizo. Porque esa disciplina que de una u otra manera ya tiene una práctica hecha, ya tiene una praxis, de una u otra manera pierde ese punto inicial de enseñanza. Entonces la corrección, y lo hablábamos la vez pasada, y lo hablábamos en Proverbios, como cuando dice, ¿sabes qué? Cuando tú rehusas corregir a tu hijo, lo estás odiando. Un poco fuerte. Cuando tú de verdad amas, tú corriges. Porque la corrección viene a raíz, como consecuencia, como resultado de lo que es el amor. Y hoy solamente nos vamos a enfocar en los padres, pero nuestro norte es que para el próximo mes también enfocarnos en los hijos. Cómo recibir esa corrección, cómo recibir esa instrucción, pero ya ese es otro punto. Cuando entramos en esto, entonces, vamos un poco a la práctica. ¿Cuáles serían esas instrucciones que me toca dar como madre, como padre, inclusive como abuelo? Aquí hay abuelos que tal vez son los que están criando a sus nietos por una u otra razón que no es, vamos a decir, lo regular, pero que se da. Hay condiciones de cada uno de nosotros, a veces un sobrino que nos toca disciplinar, a veces a alguien que nos toca a nosotros corregir, nosotros criar. Y vamos a ver algunas instrucciones que son importantes en la praxis, en la práctica. ¿Qué hacemos nosotros en el día a día? Y dentro de esas instrucciones hay dos elementos muy puntuales que hoy queremos resaltar, y es establecer y comunicar los límites que regirán el hogar. Es decir, hay dos elementos, lo que son los límites y lo que son las reglas. Estamos hablando del punto 1, vamos a llegar a la corrección, pero no puedo corregir algo si no he dedicado tiempo a decirle, mira, estos son los límites de esta casa. Y para nosotros, y vamos a ver ahorita cuáles son esas características, por así decirlo, que tienen que tener los límites y las reglas. Los límites, hasta cierto punto, tú estás protegiendo. Si tú le dices a tu hijo pequeño, mira, tienes que cuidar y establecer un límite, no puedes pasar hacia allá, tú estás cuidándolo a él. Por eso es que dice que cuando tú das las instrucciones, hasta cierto punto tú estás amando, tú estás previniendo de que tu hijo no tenga un daño. Esas límites también están acompañadas de reglas, que no es más que esas normas de convivencia.
Por ejemplo, una regla de un hogar puede ser a la hora del almuerzo, si estamos en casa, lo propio es que comamos todos juntos en la mesa. Por decir un ejemplo, cada familia tiene una danza diferente, cada familia tiene una dinámica diferente y no soy quien para decirle, ustedes tienen todos que comer. No, porque tal vez hay uno que llega a las 2, otro a las 4, otro no va. Entonces cada uno, ahora, ¿cuáles son esos elementos que como papá y mamá nosotros tenemos que considerar? Tanto las reglas como los límites deben estar en mutuo acuerdo de los padres. Yo no puedo tener mis propias reglas como madre y Fernando tener sus propias reglas porque no va a funcionar. Yo necesito primero ponerme de acuerdo. Si soy madre soltera, tengo que establecer reglas también. Si soy una abuela que estoy criando, yo tengo que establecer reglas. Y hoy nos lleva entonces a tener una tareita. Y es revisarnos qué cosas yo estoy clara de lo que tenemos que hacer. A veces la tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, porque así es que va, pero nunca se nos ha ocurrido comunicarla. Dentro de esas características entonces de las reglas que van de la mano con la instrucción que tú le das a tus hijos, hay algunos elementos que quiero resaltar en esta hora. Primero, esas deben ser claras. Yo no puedo decir algo, y siempre cuando nosotros estamos dando la clase de semiología a los estudiantes, que es la clase donde se recibe al paciente y se hacen preguntas y tú haces como esa historia médica, una de las cosas que le decimos es tú tienes que tratar de hacer esas preguntas de una manera clara y sencilla. Porque si utilizamos términos muy médicos, muy técnicos, y tú le preguntas al paciente, se queda en el aire. Y uno de los elementos que le decimos, traten de aterrizarla. Que cefalea y se queda la gente, no, dolor de cabeza, bájenlo. Tan sencillo como eso. Así pasa con las reglas. Y van a depender también de la edad de los niños. No es lo mismo una regla para un joven de 18 años a una regla para un niño de 5 años. No hay manera de tu poder concatenar. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos en la casa niños grandes, niños medianos, niños pequeños? Entonces que yo tengo que delimitar. Aunque hay reglas generales para todos en la casa, sí hay excepciones. Porque tengo que tratar de que esa regla al final sea cumplible. Sea algo que yo pueda alcanzar, porque la idea no es buscar par de libros y sacar en internet cuáles reglas debo de tener si al final no van a ser prácticas en mi familia. Tienen que ser claras, justificar el por qué la estamos poniendo. Ahorita hablábamos que una de las reglas que tal vez sería importante es que a la hora del almuerzo vamos a estar todos en familia si estamos en casa. ¿Cuál sería la justificación de eso? Bueno, lograr entonces establecer relación, compartir, poder ponernos al día con lo que le ha pasado a lo largo de en cada uno de los lugares donde cada uno va. Las reglas o las normas también se aconsejan que sean pocas. Señores, usted saca un libro de normas y no van a cumplir ni una. La idea no es hacer una tesis de normas en el hogar, porque es aburrido, porque no van a ser alcanzables, y lo que queremos es que si tenemos 3 reglas, esas reglas estén bien claritas para todos y que se alcancen y que sean posible valorar desde los diferentes actores de la familia. Las reglas también tienen que ser sencillas, no complique tanto, no, porque es que tú me vas a sacar la hipotenusa de la que y tal vez el muchacho se quede en el aire y no puede tampoco alcanzar. Sean sencillas, que sean prácticas, que sean concretas, no aéreas, no por si acaso, no es que si llueve posiblemente entonces tengamos que comer juntos, no. Son cosas que no lo altere nada circunstancial fuera, sino que yo establezca cosas concretas y objetivas. Esas reglas también tienen que ser congruentes, lo hablábamos la vez pasada. Yo no puedo pedirle a mi hijo, vamos a trabajar el tema de la verdad, de evitar las mentiras por decir algo, y yo soy la primera que hablo mentira. Yo tengo que ser congruente. Es que si digo que los domingos nos levantamos temprano para ir a la casa de Dios, yo debo ser la primera en que esté arreglándome. Es que si establezco reglas, la congruencia tiene que ver con yo mostrarme como modelo a mis hijos. Esas reglas también tienen que estar acorde, lo hablábamos ahorita, a la edad de del espacio. Si usted tiene una persona ya adulta en su casa,
aunque hay reglas, siempre recuerdo al doctor Duncan que decía: mientras mis hijos estén bajo mi techo, las reglas las pongo yo. Y no importa que tengas 20, 30 años, tú no quieres mis reglas, pues te doy el paso a que salgas. Suena difícil, suena duro, suena áspero, pero es que si no hay reglas en el hogar, es un desorden. Y cuando yo entiendo eso, entonces no le voy a poner a mi hija de 25 años las reglas de 10 años. Son reglas diferentes, pero sí hay reglas que no violan los principios en las cuales las comisiones que cada familia tiene. Entonces deben ser adecuadas a la edad. ¿Qué pasa con eso? Pero mira, a él si tú lo dejas, comienza el más chiquito a decir: pero ¿y por qué lo hace? El más pequeño tiene que entender que su hermano mayor o que su hermana mayor tiene, aunque hay reglas generales, también hay reglas específicas dependiendo de la edad. Es importante aclarar eso. Tienen que ser constantes. No es que de acuerdo a como yo amanezca, comemos juntos. Pero si yo amanezco como que no quiero quedar en la cama, entonces no vamos a comer juntos. No sirve. Tú tienes que establecer una regla. No es que vamos a tener, señores, y quiero aclarar, no es que vamos ahora a buscar pelotones militares y es que es cerrado y una persona se siente mal un día, tú tienes que bajar obligado. No es que lleguemos a eso. Es que a veces nos está faltando el orden y muchas veces eso nos llega a muchísimas situaciones en las familias, consensuadas con los involucrados. Y uno de los ejemplos, por ejemplo, que se habla de las reglas, cuando tú dices, tú tienes que pedir permiso para utilizar los objetos de una persona, algo muy, muy sencillo, pero que a veces no se tiene claro. Y el más pequeño, como es el más pequeño, rinde y pone que quiere volar a los mayores y hay que dejarlo porque es el más chiquito. No, señor, eso no le pertenece. Usted tiene que aprender a entender y respetar que eso no se hace. Si usted quiere eso, pídalo prestado, solicítelo. Y a veces suena como, ay, ellos van a entender. Entienden de más, créanlo. Entienden muchísimo. ¿Cómo entonces debemos establecer estas normas con todas estas características? Que nos lleva entonces del otro lado a tener la importancia de lo que son los límites. ¿Por qué? Porque el límite, tú estás diciendo, tú vas a caminar, tú vas a trabajar en este círculo, y como familia hemos establecido este tope, los que ya están más grandecitos, 18, 20 años, que tal vez salen, que se van a un grupo, están comiendo pizza. Sí, pero si tú vienes a las 3 de la mañana, a mí no me importa. Yo tengo que establecer un horario, yo tengo que dar un límite, porque al final los estoy cuidando a ellos. Porque al final también me estoy cuidando a mí de no estar estresada a las 2 de la mañana. ¿Y dónde estará? No, señora, aquí hay normas y hay reglas establecidas. Esos límites te producen la protección a tus hijos y también dan algo muy importante, que son lo que llamamos jerarquías claras. El rol no es lo mismo. Usted tiene que entender que hay roles diferentes en la familia, que aunque todos tenemos la misma dignidad, que aunque todos delante del Señor somos sus hijos, en la familia hay roles que hay que respetar. Y para respetar esos roles tienen que establecerse límites. ¿Cómo tú me hablas a mí así, como si yo fuera, a veces casi de manera despectiva, con falta de respeto, con una actitud como que a mí no me importa? No, señor, usted tiene que respetar no solamente a tus hermanos, sino a tu padre, a tu madre. Establecimiento de lo que son esas jerarquías que sean claras. Nos lleva también a tener hijos con responsabilidad y con autocontrol. Me dijeron esto, no es lo que yo quiero, pero yo sé que si violo esos límites voy a tener consecuencias. Y esas consecuencias deben explicarse a los hijos también. Mira, este es tu límite. Te di chance hasta las 11 de la noche, por decir un ejemplo. Los muchachos ya que tienen 20, 21 años que salen a comer pizza, no puedes llegarme a las 2 de la mañana. ¿Qué voy a hacer cuando el muchacho me llegue a la 1 o a las 2? Le voy a decir, no debiste de hacerlo, y me quedo tranquilo, o yo voy a tomar medidas que marquen un antes y un después. Medidas que para nada tienen que ser tú esperarlo con una pedra y dárselo y no maltratarlo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que son límites que ya yo te lo dije. Tengo que comunicarlo, tengo que decirlo. Y si no, y señores, si ustedes quieren saber ejemplos, váyanse al Antiguo Testamento. Cuando el Señor le hablaba al pueblo de Israel, que le decía, mira, te doy esto y esto. Si lo cumples,
vas a tener esto, esto y esto. Pero si tú no lo cumples, vas a tener esto, esto y esto. Clarito. Beneficios del cumplimiento de las reglas y los límites, pero también consecuencias que van a venir por tu violar eso que ya se habló contigo. ¿Qué pasa a veces como papá? Que nosotros tenemos en nuestra mente, me fascina, ya mi esposo se acercó, eso me gusta. Ven, un beso. Bienvenido, ven. Ajá. Hay una pregunta que tengo una inquietud. Ay, mi amor, hace 25 años tú me abordaste así la primera vez. Sí. Y me estresó muchísimo, señores. Él me invita, dice una pregunta. Hay dos preguntas básicas que me gustaría ya puntualizar. Ajá. ¿Hasta qué punto, porque tú estás hablando de niños, hasta qué punto yo puedo entender que mi hijo pequeño puede entender una regla en la casa? Una de las cosas que decíamos es que las reglas, hay reglas generales para todos, pero hay reglas muy particulares de acuerdo a la edad. Si yo no le puedo decir a mi hijo de 5 años, mira, tú vas a venir a las 11 de la noche, porque no aplica para él. Entonces, eso, y también dijimos que cada familia tiene que establecer sus propias reglas. Uno puede tener ideas generales, pero no podemos decir, mira, tú le vas a decir esto y esto a tus hijos, porque cada quien tiene principios que mueven, tiene culturas diferentes. Hay gente que no le importa que llegue a la hora que quiera o que cada quien come en su habitación. Hay personas que vienen con esa cultura que, aunque no es lo recomendable, es su modus vivendi. Entonces todo va a depender del tipo o la edad de los niños, cuál es la etapa en la cual el joven o adolescente está pasando. Te lo pregunto porque en una de las clases de terapia que recibimos con Dunker, hubo una verdad que él no estableció y yo quiero compartirla con ustedes porque marcó mucho mi vida. Él decía, los salteadores, los ladrones, los sinvergüenzas, los abusadores, los formamos entre 3 a 7 años. ¿Aló? ¿Usted escuchó eso? Los abusadores, los sinvergüenzas, los irrespetuosos, los ladrones, nosotros los formamos entre 3 años a 7 años. O sea, que tú estás viendo cómo con un niño de 3 años yo lo voy a criar para que sea un abusador, por la forma de yo hacerle entenderle a él que él puede hacer lo que le da la gana y no tiene consecuencias. O sea, viendo esto es cuando yo quiero llamar la atención de ustedes, porque dice la Biblia, y lo leímos en la anterior, corrija a tiempo a tus hijos. El que de temprano lo corrige. El que de temprano lo corrige va a recibir un beneficio mayor, porque mientras más, uno de los aspectos que tú explicábamos de la corrección es que corrige un defecto. Entonces hay defectos nuestros que no se quitan si no hay una medida de disciplina que a veces es dolorosa, pero necesaria. Y Jesús dijo, hay momentos que la disciplina no es cuestión de gozo, pero da fruto. Así es. Apacible. Entonces, es mejor, y yo le explicaba eso el otro día, a veces nosotros como padres en la iglesia tenemos nuestros hijos y escuché a Dunker que una vez, él siendo pastor, su hijo pequeño hizo algo y le hizo una rabieta delante de todo el mundazo. El niño pensaba que Dunker iba a dejar de ser papá. Ay, ¿sabe qué hizo Dunker? Delante de todo el mundazo, mire, eso no se hace. Le dio dos nalgadas delante de todo el mundo y siguió tranquilo. Pero ¿qué pasa? Si lo permite, si lo hace, lo va a seguir haciendo. Es mejor pasar la vergüenza una vez que no toda la vida. ¡Aló! Mira, mi amor, y en eso de la vergüenza, hay un texto que las mujeres no quedamos muy bien paradas, y tengo que decirlo porque lo dice la palabra. Y dice que el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¡Qué duro! O sea, cuando habla de consentido, parece no, creo que casi todos pudiéramos hacer una pequeña encuesta. Yo he sufrido, por lo regular. Yo he sufrido, mi amor. Ajá. Yo he sufrido. Mi amor. Yo he sufrido eso. Por lo regular, las mujeres somos como más sensibles, como que nos da más pena, como que son,
no, hombre, tranquilo, pero hoy yo pienso que también el Señor nos habla de cómo nosotros no es que vamos a maltratar a nuestros hijos, no es que nosotros vamos a no cuidarlo, al contrario, porque lo estoy cuidando, déjame yo establecer esas reglas claras y esos límites claros, porque la palabra me dice que cuando dejo que mi hijo crezca de manera consentida, como Fernando decía, al final me va a avergonzar, avergonzará a la madre. Abiertamente el otro lo punto dice. que quiero tratar sobre algo que tú trataste, sobre las salidas y cuando ya son más grandecitos. Y hay algo que yo quiero llamar la atención de cada padre aquí. Y es, los jóvenes han inventado una palabra que yo quiero llamar la atención porque afecta mucho, y son los eventos y los escenarios donde nuestros hijos son expuestos a cosas que usted no la controla. Y hay una palabra que usted la va a recordar y es moderna. Cuando yo era niño eso no sucedía. Pijama party. ¿Han escuchado a alguien ese término? Hermano, en la pijama party es donde se hacen las diabluras más grandes. Yo nunca he permitido, a menos los pijama party que yo le pido a mi mamá, a mi hija es con su mamá al lado. Yo no le permito a mi hija ni a mi hijo que yo no esté o ella no esté una pijama party. No lo acepto eso. Yo en lo particular. ¿Usted sabe por qué? Porque usted está exponiendo a su hijo o hija a un lugar donde usted no tiene control. Y si usted no está. Y esta generación ahora, hermano, tiene más información de cosas negativas que cualquier otro en la tierra. A mi edad, a los 14 años, por primera vez a mí me hablaron de mujer y de sexo a los 14 años. Pero hoy en día un niño de 9 tiene más información de uno de 20, hace muchas más informaciones. ¿Pero por qué? Entonces nosotros debemos cuidar. El diablo inventó el pijama party. Me perdona si aquí usted como padre lo permite. Es con toda autoridad y respeto que le estoy diciendo. Usted está llevando su hijo o su hija a exponerse a cosas que no le van a traer nada bueno. Y óigame, ojo y oído. Los pijamas party hasta de cristianos no me gustan. No me gustan ni tampoco de cristianos. A menos que, que vamos a hacer un pijama party. Espérate. ¿Con quién te lo va a hacer tu fulana? La hermana Dilena está ahí. Elizabeth va a estar ahí. La hermana Jenny Parra va a estar ahí. Gente de respeto. María va a estar ahí. Ok, yo doy permiso. Hermano Anila, hasta la vigilia, hermano. Miren, usted no se imagina los eventos que han pasado en vigilia y cosas así raras. No, mi hermano. Nosotros tenemos que hacerle entender a ustedes que nosotros debemos cuidar riesgos, evitar que nuestros hijos se expongan a cosas con el permiso nuestro. ¿Usted me está escuchando? Por eso, mi hermano, mire, cuidado con eso. Y ahí termino y te dejo. No, tú te quedas aquí ahora. Te dejo a ti. No me dejes Arrecia. No, ven. Sí, a la verdad ahorita cuando hablábamos de los límites, hablamos de eso, que al final es para cuidarlos a ellos, que en el momento ellos no lo van a entender, pero que es necesario. Ahora, cuando entiendo que establezco límites, pero también tengo normas y reglas, y una de las cosas también que tenemos que nosotros trabajar es lograr a un punto tal de que nuestros hijos tengan la convicción de a quién agradan, no importa con quién y dónde están. Porque lamentablemente no vamos a poder estar con ellos 24/7. Aunque hemos establecido normas, límites, pero también lo digo como la otra contraparte. No es que ahora vamos a trancar a nuestros hijos para que no se expongan y no compartan con personas que nosotros sabemos que le van a sumar, como Fernando decía. Es mantener ese balance de déjame yo instruirlo. La palabra lo dice, instruye al niño en su camino. Y la instrucción va de la mano también con que nuestros hijos tengan una cercanía con Dios, que tengan una relación con Dios, que independiente mamá o papá no estén, ellos sepan cómo agradar al Señor. Y de nuestro lado, claro, entonces ayudarlo a preservar. Porque independientemente a veces ellos hayan tomado la decisión, si yo lo expongo, si yo le permito, estoy poniendo en lugares vulnerables. Y aunque tengan todo lo que tengan, lamentablemente, yo le decía hace un tiempo atrás en una clase que estaba dando de bioética, allá personas ya profesionales, y uno de ellos, un doctor, decía, no, porque estábamos hablando de los lugares,
Y él decía, no, yo voy a ese sitio, pero yo nada más no me relaciono tanto con ellos. Como que él va y él no se contamina. No era cristiano. Y yo entonces le estaba diciendo a él el ejemplo. Mira qué pasa cuando tú estás en un lugar donde literalmente todo alrededor está enlodado. Aunque tú no quieras, te va a salpicar el lodo. Y no necesariamente te estás zambullendo en el lodo, pero caminando la gente de tanto lodo, tú te vas a ensuciar. Y él decía, sí, doctora, que es un buen punto a considerar. O sea, a veces nuestros hijos tienen la convicción suficiente de quién ha creído, son personas que, jóvenes que han dedicado su vida a entregar su vida al Señor, pero hay un texto que dice en la palabra, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tú le has dado buenas costumbres, tú lo has instruido, pero entonces sin querer estás dando permiso a lugares, a personas que están haciendo que eso se corrompa. Esas malas conversaciones, nada que ver con hablar también de los hechos, pero eso va a corromper las buenas costumbres. ¿Qué cuidado tenemos nosotros que tener con el tema de las reglas y los límites entonces? Que no va a depender del humor que tengamos. Usted no puede hacer una regla con un pique. De ahora en adelante y tiramos ahí como un decreto con un pique que nos cogió porque el muchacho hizo tal o cual cosa y eso es lo que va. No va a ser duradera, no va a ser alcanzable. Lo ideal es que usted lo tome la regla bien fría y cuando tenga el pique, aunque salga de ese pique una regla, bájale dos, como dice, y establezca entonces, no dependiendo del humor, no porque yo estoy muy alegre y vamos a establecer tampoco. Los sentimientos a veces traicionan un poco. Otra de las cosas que hay que tener cuidado es mantener los acuerdos establecidos. Y aquí va de la mano con tener cierta flexibilidad. No es que mantenga una regla y esa regla desde que tú tengas 5 años hasta que tenga 20 la voy a mantener. No puedo. Tengo que ir haciendo modificaciones que yo como papá tengo que también bajar un poquito. Y una de las cosas que siempre hablábamos con el tema de la corrección con vara, que nosotros creemos, nosotros la aplicamos en nuestros hijos cuando estaban pequeños, pero señores, y de acuerdo a las personas estudiosos en la materia, llega un punto, 10, 11, 12 años, que ya usted no puede pegarle, ya no va a ser efectivo. Lo que era efectivo en 5 o 6 años, a los 11, 12 años, lamentablemente le va a ir en contra suya. Entonces son reglas que establecemos y límites que tenemos que tener cuidado. Y aunque lo mantengo en cuanto a un periodo como tal, no es indefinido hasta que Cristo venga. La familia va haciendo transiciones. No es lo mismo su familia 5 años atrás que su familia ahora. Porque nosotros ya estamos con más juventud acumulada. Ya uno piensa diferente, pero también nuestros hijos ya piensan diferente. Entonces es nosotros tener como ese clic, esa revisión periódica que como familia tenemos que hacerlo. Y otra de las cosas que hablamos es que tienen que ser conocidas por todos. Yo no puedo establecer una regla general. Tú no la cumplas, está bien, yo te doy permiso, porque entonces no estamos siendo justos con todos los miembros de la casa. Tenemos que mantener las reglas para todos. Son reglas, brinca, te tira, patalea, llora. Es una regla que establecimos y usted tiene que cumplirla. Y al final les digo algo, nosotros siempre les decimos mucho a los muchachos, aunque ustedes no vean ahora mismo, a futuro, bueno, esta misma semana, Michael me estaba hablando con un primito, no, porque ya en el colegio, ya él está, gracias al Señor, terminando, va para la universidad y le ponen una tesis en el colegio donde está. Pero ¿y para qué esa tesis? Y esa profesora. Y yo le decía, mira, mijo, déjame decirte algo, eso que tú hiciste ahora, cuando tú estés en la universidad, tú le vas a dar gracias a esa profesora por lo que te puso. A veces los muchachos en el momento no ven, pero cuando tú tienes normas en las casas y ellos salen de la vida a la vida real, que es un trabajo, una escuela hacia afuera, en la empresa donde van a laborar, va a haber normas y límites también que cumplir. Entonces tú lo vas instruyendo y encaminando desde pequeño. ¿Cuál es nuestra recomendación entonces que damos en ese sentido? Revisa las normas. Déjame ver, esta norma que yo tengo, esos límites, ¿tienen vigencia? No, sí, no sé. Cada uno revise. En caso contrario de que esas normas no tengan vigencia, entonces modifícala, tengan la apertura, tengan la inteligencia de decir, tú sabes qué,
En ese momento cumplió su efecto esa norma, pero ya ahora está desfasada, no porque está anticuada, sino porque no aplica para la nueva familia en la cual está ahora. La comunicación implica entonces aprender a escuchar. Puede ser que la norma sea 11 de la noche. La norma es a las 11 de la noche que llegue, no importa que esté comiendo pizza, pero se le dañó algo. Los otros días a Ambeli le pasó eso: mami, mira, voy a llegar media hora tarde porque el lugar donde pedimos duramos muchísimo para darnos la comida y ni siquiera he comido. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a mantener tajante? ¿No? ¿Usted va a venir ahora sin comer? ¿O voy a darle un chance? Ya sabe que tiene una hora de llegada, pero de mi lado entonces está es tener la flexibilidad. No, pues está bien, mija, cuando tú comas, tú vienes. Es uno tener esa capacidad de escucha y de negociar muchas veces. Y saber explicar las consecuencias cuando las normas entonces no son cumplidas. ¿Cuál es la sanción? Si no cumples esta norma, tienes una sanción, pero tú tienes que decirla. En la escuela, si los muchachos no cumplen con los requisitos, se van a reprobar la asignatura. Ellos lo saben. ¿Cuál es la sanción? Tú no puedes venir muy creativo, ¿verdad? No establece las reglas, las normas y esperar a que el muchacho no la cumpla para entonces querer establecer la sanción. No, piénsala, comparte. Ustedes que son los padres aquí, compartan qué vamos a hacer en caso de que no lo cumpla, cuáles son esas medidas. Y al final también, y aunque hablamos al final, eso no quiere decir que es lo menos importante, aprender a reconocer cuáles son esos esfuerzos, lo positivo. Pero mira qué bien lo hiciste, mi amor. Una de las normas era que no podía salir sin tender la cama, algo sencillo. Y el muchacho tiende la cama y tú ni que nada que ver. Reconoce, valora. Qué bien lo hiciste. Qué bueno, gracias, mi amor. Qué chévere. Estás aprendiendo esa parte positiva, esos refuerzos positivos. Al final van a incidir en que nuestros hijos entonces puedan entender lo valioso que son para nosotros. Que por cuanto te amo te disciplino, que por cuanto te amo te corrijo, que por cuanto te amo, antes de llegar a esa tercera fase de corrección, yo te voy a dar instrucción de vida. Y la instrucción de vida obligatoriamente requiere tiempo. Hay que sacar tiempo. Y cuando hablamos tiempo de calidad, es ese tiempo donde no solamente voy a tomar tiempo de calidad para jugar, que bueno, es ese tiempo de calidad para instruir. La palabra del Señor decía ahorita en Timoteo, la palabra nos corrige, nos enseña, nos instruye, nos hace ver lo que está bien, pero también nos hace ver lo que está mal. Usted hace una comparación de eso con usted, déjame yo comenzar a reforzar lo positivo, a corregirlo, déjame instruirlo y poder entonces, como ya yo te dije, es un maestro, cuando llega a un salón de clase le toca dar instrucciones. Yo puedo llegar al punto tal de evaluación, pero ya yo hice mi parte. No pretenda usted evaluar a su hijo sin antes instruirlo. Instrucción que me va a llevar a mí a tener hijos disciplinados en la práctica y que también hay un momento dado donde vamos a tener que corregir. Y esa corrección, esa la quisimos dejar para la próxima entrega porque ahí sí hay mucho que hablar. Cómo hacerlo, cuándo hacerlo, de qué manera lo hago. Si usted quiere más, entonces, mi amor, acércate a mí. Por mi lado yo terminé, ven, termina tú con un broche de oro, ven. No me dejes sola. Y ya entonces vamos en la próxima mes con la ayuda del Señor a trabajar esa parte. Dios les bendiga mucho. Vamos a estar de pies y vamos a orar en este momento para que esta información, esta palabra del Señor, haya una meditación en nuestro interior y una retrospección hacia adentro. ¿Qué debemos de mejorar? ¿En qué debemos hacer más énfasis? ¿Y en qué debemos flexibilizar? Porque lamentablemente cuando hablamos de corrección, hablamos de principios, no de métodos. Porque los métodos en cada familia pueden cambiar, pero los principios son permanentes para todas las familias. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo que hemos sido educados con errores que estuviéramos cometiendo consciente o inconscientemente. Y el fin de todo discurso es temer a Dios, obedecer al Señor y hacer su palabra, porque haciendo esto me irá bien, dice tu palabra. Tus instrucciones, Señor, soy el mayor beneficiado cuando lo hago. Señor, será doloroso, será a veces incómodo,
Será a veces que no caeremos bien, pero si amamos, si la corrección y la disciplina va fundamentada en el amor, el dolor o lo que le causa a mi hijo va a durar muy poco. Señor, ayúdanos, Padre eterno, a establecer estos principios y ser firmes, constantes, perseverantes y tener la paciencia de la disciplina que estamos haciendo. Ella dará el fruto. Ayúdanos, Señor, Padre eterno, a seguir sembrando y no desmayar, porque a su tiempo vamos a cosechar. En los hijos nuestros estamos cosechando cosas que usted no se imagina que tanto van creciendo. Por eso, Señor, ayúdanos a ser conscientes, intencionales, en nunca perder la oportunidad de enseñar algo relevante en la vida. Hoy yo bendigo a cada familia aquí representada. Y yo te pido, Señor, que tú trates, sanes el recuerdo. Mira, Padre, a veces que traemos como padres traumas de la niñez y no queremos que nuestros hijos vivan ciertas cosas que nosotros vivimos. Pero el problema es que le estamos evitando que ellas sean como nosotros somos, porque esas cosas que pasaron, muchas de ellas lograron algo bueno en nosotros. Ayúdanos, Señor, como padres, a entender que herencia de Jehová le estamos criando a nuestros hijos a Dios, porque herencia de Jehová son nuestros hijos. Dale un aplauso al Señor.